En este momento le solicito un fuerte aplauso para la hermana Melinda Roper, que nos acompaña. Y también para Germán Rosa, que en este momento va a presentarla. No hay que hacerle caso a eso. Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Pues tengo el agrado y el privilegio de presentar esta noche a nuestra ponente Melinda Roper. Ella es una teóloga de los Estados Unidos, hermana de la congregación Merignol. La congregación Merignol es misionera, tiene laicos, laicas, religiosos, religiosas, hermanos y sacerdotes. La hermana Melinda tiene una gran trayectoria de trabajo apostólico en Guatemala, México, y desde 1985 ha sido asignada al vicariato del Darién, Panamá, y junto a un equipo de hermanas de Merignol vive, trabaja con los indígenas, los afroamericanos y los colonos mestizos. Fue la madre general de la congregación de las hermanas de Merignol desde 1978 hasta 1984, cuando en El Salvador asesinaron a sus hermanas de congregación Itafor y Maura Clark, junto con dos norteamericanas, Dorothy Castle, religiosa ursulina, y la misionera laica Jan Donovan. Hoy la hermana Melinda nos hablará de la vida, sacramento de Dios presente. San Juan nos dice: lo que hemos visto, sentido y oído se lo damos a conocer. Nuestra ponente nos hablará de lo que ha vivido en torno al martirio. Hoy nos va a nutrir con la savia de la genuina espiritualidad y teología del martirio para fortalecer nuestra opción por la fe y la justicia en el contexto de nuestros pueblos latinoamericanos. Recibámosle con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Germán, y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué bueno que vine. Y yo digo esto porque me he encontrado con muchos amigos y amigas desde hace años. También porque he aprendido mucho de la compañera y los compañeros que han hecho sus presentaciones. Y estoy experimentando una convergencia de inquietudes y interrogantes que nos están llevando a un futuro nuevo. Y más importante es que veo jóvenes, mujeres y hombres dispuestos a escuchar a los y las ancianos. En el Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento así: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, a sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En estos días yo derramaré mi espíritu. Les invito ahora a todos los visionarios y soñadores a explorar la vida, sacramento de Dios presente. Nuestra capacidad de vivir con un espíritu de sacramento nos lanza a las galaxias y a los universos, y a la vez nos acoge en el abrazo de los aires, las aguas, los colores y cantares de nuestra tierra sagrada. Nuestra capacidad de maravillar, de cuestionar, de estudiar, de aprender, de fabricar, de producir y de organizarnos
nos lleva a la reflexión y a la contemplación frente al misterio de lo que llamamos la vida. Y ante el recién nacido, la experiencia de ser amada y de amar, el sufrimiento de los inocentes, la crueldad de los torturadores, la persona y la comunidad humana, nos encontramos dentro del misterio de vivir. Todo lo que comparto hoy está pensado, vivido y hablado desde la fe. Lo que yo entiendo por fe es una energía dentro de nosotros que nos empuja a buscar cómo vivir, en quién confiar, cómo amar y cómo morir. La palabra fe no tiene una forma verbal como amar, odiar, comer. En mi experiencia, el verbo de la fe es el hecho mismo de nuestro vivir. En la vivencia de nuestra fe, la experiencia del sacramento es fundamental. Sacramento es el lugar de la experiencia donde los dualismos y contradicciones se integran. Dicho de otra manera, donde el pensar y el actuar, el espíritu y la materia se encuentran. Donde superior, inferior, ganar, perder, bueno, malo, dominación, sumisión, lo conocido y lo desconocido se funden. Donde la vida y la muerte se transformen en abundancia. Para mí, el legado de los mártires es la vida y la vida misma, el sacramento de Dios presente. Les invito entonces a 4 reflexiones sobre cómo vivir con un espíritu de sacramento, donde nos encontramos con el Dios de la vida, según Jesús. Primero, vivir con un espíritu de sacramento es comprometernos con lo conocido dentro de lo desconocido. Confiar en los frutos, sembrando la semilla. Una de las maravillas que la comunidad humana del siglo XXI ha heredado es la seguridad que lo que sabemos y conocemos es muchísimo menos de lo que no sabemos y no conocemos. Desde la física cuántica a la microbiología, la biología evolutiva y la neurociencia cognitiva, sabemos que estamos en un universo en expansión continua, donde todo está interrelacionándose y conectándose. La verdad es dinámica y se expande constantemente. Como dice la hermana Ilia Delia, franciscana, un universo dinámico provoca la idea y el entendimiento que Dios es dinámico. Este no es un Dios estático, sino profundamente inmerso en una relación de amor con la amada, la creación que fluye desde su corazón. En 1984, el Papa Juan Pablo II embarcó al Vaticano en un proceso que culminó en su declaración en 1992, admitiendo que la Iglesia se había equivocado en la condena a Galileo.
Esperando evitar esos errores en el futuro, dijo que no quería una tregua entre dos mundos, sino quería enfrentar los descubrimientos de las ciencias naturales con la imaginación en la interpretación filosófica y teológica. No es solamente en el mundo académico donde nuevas ciencias y dinámicas educativas se han presentado. En las últimas décadas del siglo pasado surgieron movimientos de aprendizaje comunitario en América Latina. La educación popular, el arte popular, el teatro popular y la lectura popular de la Biblia. Todas con una lógica y práctica dinámica, imaginativa y creativa, enraizados en el vivir del pueblo. Desde este vivir del pueblo y la vivencia de la fe, surge una nueva experiencia del Dios presente. Si el mundo del conocimiento humano está creciendo y la aventura de explorar nuevas fronteras científicas nos lleva a nuevas verdades, me parece que la tarea teológica también se inserta en esta aventura de situar y articular las nuevas verdades y experiencias humanas dentro del Dios presente y dinámico. Hacer teología desde el vivir del pueblo y en la tradición y espíritu de Jesús transforma nuestro pensar y nos libera para comprometernos aún sin saber todas las respuestas ni sus consecuencias. Considero que la teología es dinámica. Nos ayuda a comprender cómo Dios está presente. Aunque yo nunca he sido agricultora, he vivido la mayor parte de mi vida entre familias de México, Centroamérica y Panamá, quienes cultivan la tierra y dependen existencialmente día a día de su cosecha. La vida del agricultor es trabajar duro, convivir con el ritmo de la naturaleza, arriesgarse frente a las plagas, sequías, inundaciones y el cambio climático y las políticas económicas imperantes. A pesar de todo y con todo, siembra confiado de los frutos que vendrán. La familia campesina nos enseña que vivir con un espíritu de sacramento es todo un proceso de compromiso y confianza. Y dentro de este proceso de sembrar con confianza, se ha popularizado una descripción de Dios que para mí es muy certera: Dios de la vida. Contrario a este proceso y al Dios de la vida que acabo de hablar, veo que la tendencia de las religiones es decirle a Dios cómo tiene que ser, dónde puede estar, cuáles son sus gustos, a quién aceptar y a quién rechazar. El Dios de las instituciones es un Dios estático que requiere un compromiso rígido y aburrido, que brinda una seguridad falsa. Quizás esto resulte del intento de institucionalizar la misma presencia de Dios. Esta tendencia, creo yo, fue experimentado por Jesús en su conflicto con las autoridades y la práctica religiosa de su tiempo. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, desaparecen el templo,
el altar y el sacerdocio, pero la vivencia de la fe sigue hasta hoy. Y esto es lo que estamos celebrando, la vida de personas que amaban la vida, eran dinámicas y comprendieron que su compromiso con el Dios de la vida y con la vida del pueblo no era estático, sino creativo y arriesgado. Hoy recordamos a los mártires con gratitud como sacramentos del Dios de la vida. El segundo punto, vivir con un espíritu de sacramento es comprender los problemas y conflictos individuales y sociales desde el perdón. Los descubrimientos de la ciencia del siglo pasado y presente nos están proporcionando un nuevo marco y lógica para entender nuestra historia y soñar nuevas oportunidades de crear un futuro diferente. Alberto Einstein reflexionó que no se puede resolver un problema en el mismo nivel que se creó. Por ejemplo, más armas no traen la paz, más cárceles no rebajan el crimen, más información no nos hace más sabios. También dijo, quizás sea tiempo de resolver nuestros problemas con una nueva manera de pensar. Cuando recuerdo los años 70 y 80, entre el revivir y el olvidar, siempre me queda dolor y esperanza, inquietudes e interrogantes. ¿De dónde viene la crueldad? ¿Por qué las familias y el pueblo se dividen y cada quien teniendo la razón? ¿De dónde brota la esperanza y la grandeza de corazón para perdonar y seguir adelante buscando la vida con dignidad? ¿Dónde y cómo están los que fueron concebidos, nacieron y crecieron durante la guerra? ¿Cómo nos podemos organizar para el bienestar y para el bien común? ¿Cómo medir la destrucción de vida no solamente de la comunidad humana, sino de toda la comunidad de vida? ¿Cómo vivir de una manera segura y sostenible? Lo cierto es, como inspira el poeta Rilke, hay que vivir las preguntas hoy y quizás algún día viviremos las respuestas. Ya han pasado 35 años. ¿Y qué respuestas vivimos? ¿Y cuáles son las nuevas preguntas? Antes de hacer el intento de formular por lo menos una de las preguntas, permítame pasear por algunos descubrimientos de la neurociencia cognitiva, que nos dice que 95% de nuestras decisiones, acciones, emociones y comportamientos son derivados de nuestra mente subconsciente y que nuestro subconsciente queda programado básicamente en el periodo que transcurre entre la concepción y los 6 años. Nuestras percepciones y experiencias durante este periodo forman la base de nuestras creencias y percepciones de la vida misma. Y toda esta programación ocurre antes del desarrollo de nuestra capacidad de pensar críticamente. El 5% restante, la mente consciente, es responsable de nuestras decisiones, acciones, emociones y comportamientos que deriven de la posibilidad
de conocernos a nosotros mismos, reflexionar y anticipar las consecuencias de nuestras decisiones, a veces. Un ejemplo, y es muy ligero, y hay muchos y en muchos planos, sería lo del automóvil. El primer motor de gasolina fue fabricado en 1885. La idea era mejorar el transporte y así la vida. Y así pasó, aparentemente. Lo que sabemos hoy día sobre los daños al ambiente a causa de los motores que queman derivados de petróleo es algo que los inventores, solucionadores de problemas de ese momento, no tenían idea. El cambio climático, la competencia de velocidad y de lujo y los efectos económicos han cambiado no solamente la vida humana, sino la del planeta Tierra misma. En los Estados Unidos, desde 1899 hasta 2012, han muerto más de 3,5 millones de personas a causa de accidentes en automóviles. ¿Cómo me gustaría vivir sin auto? Pero sería muy difícil donde vivo yo. Y espero que se apuren con la masificación de las alternativas al petróleo en energía vehicular. En otro plano, comparto con muchas personas inquietudes en cuanto a las consecuencias sociales, psicológicas y ecológicas de la tecnología digital, que sí se ha popularizado rápidamente. ¿Se acuerdan algunos de ustedes la vida antes del celular, la computadora y la televisión? Donde yo vivo, hace 30 años ni había luz. Y ahora yo no puedo vivir sin mi celular y el internet. ¿Cómo será la vida cuando nuestra mente consciente amplíe este 5% y funcione a 10, 20 o 30%? Una de mis preguntas de vida tiene que ver con Jesús, quien enseñaba de muchas maneras y con frecuencia sobre el perdón y el amor al enemigo. Estas enseñanzas culminan en la cruz cuando, refiriéndose a sus asesinos, le dice a Dios su Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo eso de la ciencia, de cómo somos nosotros, cómo pensamos, cómo vamos desarrollando nuestra propia persona. Y de verdad, para mí es casi increíble que hay solo 5% de somos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Será que Jesús tenía alguna iluminación en este momento? ¿Y qué quería decir cuando dijo que no saben lo que hacen? Yo creo que esta pregunta coincide con las preguntas del compañero Víctor que habló antes. ¿Qué será? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Las implicaciones de que Jesús pidiera perdón para sus asesinos porque no sabían lo que hacían son desconcertantes. Tanto por hacer el bien como por hacer el mal, existe la tendencia de enjuiciar la intencionalidad de uno mismo y de los demás. Y así andamos sobrecargados de culpabilidad y temor. Pero ¿hasta qué punto somos responsables por nuestra mente subconsciente? Las culturas y sociedades establecen costumbres, tradiciones, normas, leyes y expectativas que intentan demarcar los límites
de esta responsabilidad. Sin embargo, las fronteras de nuestra mente consciente y subconsciente son dinámicas, no fijas. Yo no sé la respuesta a mi propia pregunta, pero según Jesús sospecho que la respuesta viva es aprender a vivir con una actitud de perdonar y la apertura a ser perdonado. Y no estoy hablando de un perdón basado en la ley, el miedo ni la culpabilidad. Es un perdón cuya fuente es el amor sin condiciones. Es un perdón que refresca y libera. Aunque esto fuera aconsejable para el individuo, las familias y agrupaciones voluntarios, pregunto si sería factible para la sociedad en general. ¿Qué pasaría si el perdón no fuera concedido por las autoridades, sino que fuera una característica fundamental de nuestras relaciones interpersonales y sociales? Un aspecto de la respuesta se detecta, o yo por lo menos, en otra herencia del siglo pasado, que es el gran movimiento de la concienciación. Como humanidad hemos venido despertando las capacidades de explorar y descubrir nuestras potencialidades, de aprender a vivir con nuevos horizontes. Y creo que la evolución de nuestra mente nos está llevando a una nueva conciencia, no en el sentido moralista, sino a un despertar más amplio y comprensivo de nuestra responsabilidad frente a las oportunidades del mañana. Me parece a mí que la vivencia del perdón tiene que ser comunitaria, y estas comunidades se caracterizarán por el cambio de una ética de obediencia a una ética de corresponsabilidad. Me parece a mí que la vivencia del perdón tiene que ser comunitaria y donde el eje cambie desde una ética de obediencia a una ética de corresponsabilidad. Y este estilo de vida requiere una nueva disciplina donde la cooperación reemplaza la competitividad y la violencia cede al escuchar el dolor del otro. Nuestros mártires vivieron en solidaridad con los pobres y los sin poder. Tenían la sabiduría de escuchar el dolor del pueblo. Las trochas que abrieron son los comienzos de los caminos hacia una nueva etapa evolutiva de la comunidad humana. Para nosotras y nosotros hoy día, el desafío que nos toca es abrirnos a vivir con espíritu de sacramento desde el perdón. Nos toca evolucionar conscientemente un nuevo espíritu y vida comunitaria. Y el tercer punto, vivir con un espíritu de sacramento nos libera para ser compasivos más allá de los presupuestos, las programaciones y el mercado. ¿Dónde estamos hoy referente a la seguridad alimentaria para los más de 800 millones de personas que estimen viven con hambre? Las estadísticas están un poco enredadas, pero los estudios concuerdan en el hecho de que la producción alimentaria a nivel mundial es suficiente para que cada persona se alimente bien. A pesar del aumento de la población,
hoy día se produce 17% más calorías por persona que hace 30 años. También hay concordancia de opiniones en cuanto a las causas del hambre. Sistemas perjudiciales donde el control militar, político y económico está en manos de una minoría que se enriquece a costa de mayorías empobrecidos. Últimamente se ha identificado el cambio climático como una amenaza creciente a la producción alimentaria. La brecha es grande entre Jesús dando de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, dice Marcos, creo, y sobrando 12 canastas de pan. Hay una gran diferencia entre esto y la agroindustria con la comercialización mundial de alimentos hoy día. Como en los estudios sobre el hambre, el problema no es tanto la producción, sino la distribución. Acuérdense la discusión entre Jesús y los discípulos. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este lugar es solitario. Despide a la gente para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Estamos acostumbrados a vivir nuestra fe de una manera fracturada y a veces facturada también. No nos permitimos compartir el pan de la mesa y el del mercado con la misma lógica ni con el mismo espíritu. En el Evangelio casi todo referente a Jesús y la comida o el compartir de la mesa resulta chocante o incomprensible a veces para los discípulos y casi siempre para las autoridades religiosas. Jesús invita, acoge y comparte de una manera inclusiva. Mateo, Marcos y Juan nos cuentan que un conflicto fuerte surgió en una cena en Betania antes de la Pascua. Tenía que ver con la amistad, una mujer, dinero y los pobres. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se han desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Luego vemos que a la semana siguiente Jesús invita a todos a cenar, incluyendo a Judas. En algún momento Judas se autoexcluye de la cena. No me he alejado del tema de vivir con un espíritu de sacramento, porque sea donde sea y como sea, necesitamos puertas abiertas y mesas inclusivas donde todos y todas comemos juntos. Ser invitado a la mesa y excluidos de comer por los que convidan está enraizado en una ética de obediencia y de la misma dinámica del mercado. ¿Se acuerdan del acontecimiento también unos días antes de la última cena, cuando Jesús y sus discípulos están sentados fuera del templo y ven a una viuda echar 2 moneditas de cobre en los cofres de las ofrendas? El templo no se sostiene con las ofrendas de las viudas, pero creo que sí se sostiene el espíritu del templo, o sea, la presencia de Dios entre el pueblo. Lo cierto es que lo que representa la viuda es indispensable para la vivencia de nuestra fe.
pero se puede cuestionar si sería necesario el templo mismo. Este mensaje es tan difícil para las personas que somos responsables de instituciones eclesiásticas. Entre la problemática del bolsillo y la compasión, nos hace falta mucha sabiduría pastoral. Vivir con un espíritu de sacramento como iglesia, en solidaridad con los hambrientos y con un corazón compasivo, desafía a cualquiera. Hay otro tema que Juan y Lucas sitúan dentro de la última cena, que está íntimamente relacionado con el compartir de la mesa y es cómo ejercer la autoridad. Después de lavarle los pies, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún criado es más que su amo y ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Y ahora escuchemos a Lucas. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser el más importante. Jesús les dijo, entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a los súbditos, y de los jefes se dice que son hombres que hacen el bien. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Debe ser fácil vivir con el espíritu de sacramento como Jesús nos enseña, porque vivimos en medio de sistemas económicos, políticos y culturales que ejercen su autoridad basado en una ética de obediencia y no en una ética de servicio y corresponsabilidad. O sea, lo que Jesús propone con su ejemplo y con sus enseñanzas es una manera de relacionarnos y tomar decisiones cuyos valores chocan abiertamente con el sistema operante. Como iglesia me pregunto si nuestros presupuestos, planes y programas están de verdad al servicio del bien común. Tomamos decisiones con humildad y compasión para que todos y todas estemos libres para compartir la mesa como hermanos y hermanas. Los mártires, quienes recordamos en este congreso, eran personas de corazón, personas compasivas que se volvieron pan para el pueblo. Comemos pues de este pan. Vivir con un espíritu de sacramento nos lleva a la vida en abundancia, donde nos entregamos totalmente por el bien común. La total entrega de Jesús por el bien común conlleva una invitación que hagamos lo mismo. Hagan esto en memoria mía. El comportamiento de los apóstoles después de la cena señala lo difícil que es comprender que Jesús no hablaba sencillamente de compartir pan y vino en una cena ritual en memoria de Él.
Judas y Pedro, desde sus propios intereses y lógica, reaccionaron. Pero parece que los demás no captaron la intensidad del momento y mucho menos su significado. Cenaron, comieron del pan y tomaron el vino y durmieron. A fin de cuentas, todos desaparecieron frente a los militares y Jesús se quedó solo. Dentro de cada persona existe un espacio de soledad desde donde nos encontramos con el sentido de vivir y desde donde decidimos cómo vivir. Desde este espacio brota la oración, que es el darse cuenta que Dios sí está presente. En su orar, Jesús se da cuenta que va a morir y toma la decisión de seguir adelante. Vivir con un espíritu eucarístico tiene como fundamento la misma totalidad de entrega por el bien común que vivió Jesús. La totalidad de entrega de los y las mártires de El Salvador también conlleva una invitación a vivir entregándonos totalmente por el bien común. Entre el vivir de hoy y la memoria de ayer, Dios sí se hace presente. Su Espíritu mueve libremente, actuando y animándonos a vivir con su Espíritu y así transformarnos en sacramentos del Dios presente. Juan en su Evangelio nos dice: todos tienen que nacer de nuevo y el viento sopla por donde quiere. Aunque oyes su ruido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son también los que nacen del Espíritu. Y es cierto, a veces no sabemos ni a dónde vamos. Y creo que cada uno de los mártires, desde su propia persona, llevaba su lucha interna en lo más profundo de su ser. Claro es que cada gesto de solidaridad con el dolor del pueblo lleva sus implicaciones y consecuencias políticas, económicas, sociales y religiosas. Repito lo que dijo al principio en cuanto a la fe. La palabra fe no tiene verbo. Así que el verbo de la fe es nuestro vivir. Y desde este vivir, el morir se transforma en vida en abundancia. Les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo un solo grano, pero si muere, da abundante cosecha. Y como en resumen, vivir con un espíritu de sacramento es comprometernos con lo conocido dentro de lo desconocido. Es comprender los problemas y conflictos individuales y sociales desde el perdón. Es ser compasiva más allá de los presupuestos, las programaciones y el mercado. Y finalmente, vivir con un espíritu de sacramento nos lleva a la vida en abundancia, donde nos entregamos totalmente por el bien común. Algunos de los mártires, dentro del gran don de sus vidas, nos han dejado palabras que nos inspiran y nos conmueven hasta hoy día. Concluyo con las hermanas de la hermana Ita Ford a su sobrina en 1980. Siento que esta carta fue escrita también para ustedes, jóvenes de hoy, y también para nosotros, los no tan jóvenes. Dice Ita, escribe a su sobrina: yo espero que tú llegues a encontrar en tu camino algo que te releve
revele el sentido profundo de vivir. Una visión que te anime a vivir con plenitud. Quizás una intuición tan valiosa que te lleve a dar la vida. Un sentido de vivir que te llene de energía, de entusiasmo y que te permita seguir adelante. Yo no te puedo indicar lo que es mejor para ti. Es tu tarea de encontrarlo, de escogerlo, de amarlo. Yo solo te animo a iniciar tu búsqueda y te apoyo en tu exploración. Muchas gracias. Le agradecemos a Melinda por la riqueza de su experiencia profunda que nos ha compartido esta noche y vamos a dar lugar a las preguntas. Hermana Melinda, ¿qué significó para usted? Ok, sí. Ajá. Aquí está. ¿Qué significó para usted y su congregación el asesinato de sus hermanas? Mire, en 1978 tuvimos una asamblea general o capítulo y el formato del texto que salió de allá tenía tratando de anticipar algunas consecuencias que como resultados de las opciones que habíamos tomado durante esta asamblea, que tenía que ver mayormente con la justicia social, la solidaridad con los pobres y la dignidad de la mujer. Entre estas consecuencias posibles era el de dar la vida, de morir. En teoría no vino como sorpresa, o sea, especialmente para nosotros que veníamos de Centroamérica. Yo estaba en Guatemala en este tiempo. Pero la muerte siempre nos sorprende. Así que para la congregación yo sentí una solidaridad y una comprensión entre nosotros que en realidad nos unió. Porque en las congregaciones siempre estamos peleando algo, ¿no? Siempre hay desacuerdo y cosas así. Pero en realidad puso en su lugar todas estas cositas y nos ayudó a enfocar qué es ser misionera, qué es vivir nuestra fe y qué es celebrar nuestra fe. Y para muchos de nosotros en este momento, la Eucaristía se convirtió en algo muy real y no en un rito. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal reto para los cristianos para tratar de ser más conscientes de nuestra responsabilidad ética por el bien común? Mire, yo creo que primero cada quien tiene su modo de escapar la responsabilidad. Yo creo que al fondo tenemos que aprender a confiar de la otra persona. Si tú me estás mintiendo o me estás engañando,
no te voy a enjuiciar porque no estoy muy segura si tú sabes lo que estás haciendo. O sea, yo creo que para romper tantas maneras que tenemos de comunicarnos, de convivir, de aprender cómo amarnos, cómo perdonar, todas estas cosas bonitas que Jesús nos enseña. Aprender a vivir así requiere una apertura, un cambio dentro de cada uno, pero yo no puedo cambiar sin ti. Entonces vamos creciendo juntos en este acercamiento uno al otro. Por lo tanto, la obediencia, no estoy hablando de obediencia, lo que yo entiendo según el Evangelio, que tiene que ver con oír y escuchar al fondo lo que es. Yo estoy hablando de la obediencia más militarizada que ha adoptado la Iglesia también y muchas congregaciones. Y mucho en la vida, en las familias. Haz lo que te digo, así. O si no, Dios te va a castigar. Así que, o sea, todo una ética de este tipo de obediencia nunca nos va a llevar a una convivencia del Evangelio, creo yo. Y de aprender a confiar del otro, de no enjuiciar su intencionalidad, no es fácil, porque hemos crecido con este estilo y tenemos tantas costumbres y tradiciones y leyes, normas, todo esto que va tratando de encajonar quienes somos bajo un montón de reglamentos. ¿Y cómo me libero de eso? Yo creo que solo siendo lo más responsable que yo pueda ser en mi comunicación contigo y también con los demás. Así. Es todo, hermana. Muchas gracias. Sí, es todo. Ay.